Edición especial de los otros libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura, y en este caso dándonos un gran gusto la posibilidad de conversar con un invitado que ha llegado desde Uruguay a Mar del Plata, Roberto Echavarren, para hablar de los temas a los que él ha dedicado su vida, la filosofía, la poesía, la traducción. Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Bien. Roberto, me da la posibilidad de preguntarle y de hablar sobre una cuestión que siempre me ha interesado, la traducción. Uno ha leído autores en inglés, no, los ha leído en español, pero ellos escribieron en inglés. Ha leído escritores en alemán, no, los ha leído en español. Inclusive en la década del 80, a fines de esa década, en la Argentina recibimos una editorial, Bruguera, que había quebrado, y tenía autores italianos inclusive, pero uno siempre leía el mismo idioma, porque leía en español. ¿Cuál es el trabajo del traductor? ¿El traductor debe escribir un libro, debe recrear lo que está planteado y sobre lo que está trabajando? ¿Cómo se logra una buena traducción? Claro, bueno, a mí siempre me interesaron otros idiomas aparte del español, ¿verdad? Yo estudié en Alemania, estudié en Francia. Después hice una investigación en Rusia. Mi abuela era brasilera, así que sé portugués, italiano, lo mismo, inglés. Bueno, yo traduje a Shakespeare, una obra de Shakespeare que se llama Troilo y Créssida, que está basada en la guerra de Troya y es la que escribió después de Hamlet. En ese caso hay un diccionario especial de términos shakespearianos. Bueno, para hablar así muy en general, también traduje poetas importantes del siglo XX de Estados Unidos, bueno, pero yo creo que en mi caso, por lo menos, yo me propongo la tarea del traductor como alguien que trata de mantener la economía de pensamiento del texto original. Y eso quiere decir varias cosas. Por un lado, digamos, la articulación precisa de lo que se está expresando, pero por otro lado también el ritmo y la velocidad, porque... Ahí está la música, lo que uno podría definir como lo música. que podemos llamarlo música. Porque lo que sucede con muchos traductores, sobre todo poesía, es muy difícil de traducir y en general las traducciones fracasan. Porque los traductores tratan a veces de explicar, en vez de traducir, de agregar de su propia cosecha para que el lector entienda, y eso destruye completamente la poesía. ¿Debe ser escritor el traductor? Yo diría que sí, claro, sí, sí. Y el traductor de poesía debe ser poeta, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no todos los poetas son buenos. Sí, esa es la tarea de... La fidelidad no va tanto, por supuesto las palabras van a ser otras, pero creo que la fidelidad va a esta economía, a este ritmo de pensamiento y al ritmo de la sintaxis, de la redacción, ¿no? Entonces es ahí en que la traducción puede recrear o puede reconstituir el verdadero choque del texto original, ¿verdad? Si es un texto que vale la pena, que es un buen texto, entonces hay que tratar de conservarlo en esta situación paralela y no de destruirlo, ¿no? Bueno, eso es difícil. Ha mencionado, Roberto, la poesía. Sí. Uno no encuentra en la lista de bestsellers libros de poesía, recorre un espacio como este y no tiene un lugar privilegiado tampoco la poesía, no está en las mesas de novedades de las librerías. Sin embargo, se sigue leyendo y se sigue escribiendo poesía. Oh, sí, por supuesto. Yo creo que hay un tema que es el de los bestsellers y de lo que económicamente rinde, y eso es lo que se promueve en las librerías. Pero la poesía sigue enormemente viva y creo que todo adolescente escribe poesía en algún momento. Y bueno, yo vivo en Montevideo en este momento, pero viví en 20 años en Nueva York. Cuando vengo a Buenos Aires tengo muchos amigos poetas. Es decir, la escritura de poesía y el ambiente de poesía sigue enormemente vivo. El tema es que esos libros de repente no son bestsellers y entonces no están en primer lugar en las vidrieras de las librerías. Pero eso no quiere decir que la poesía no siga muy viva, ¿no? Yo creo que sí. Pero hubo otros momentos en que sí era popular la poesía y no tengo que remontarme
quizás no sé, a fines del siglo XIX o comienzos del XX, pero Neruda era un escritor popular. Era un escritor popular, pero no tanto como poeta, sino como figura política. Hay que hacer una distinción ahí, ¿verdad? Él, bueno, por un lado estuvo en la Guerra Civil Española, escribió España en mi corazón, después en Chile estuvo en el Partido Comunista Chileno, fue perseguido, el canto general está lleno de proclamas políticas. Entonces yo diría que, bueno, después fue pagado por el régimen soviético, digamos, y por todos los países del así llamado socialismo real, que lo adulaban mucho. Es decir, en esa época de la Guerra Fría, la Unión Soviética financiaba y apoyaba a través de sus partidos comunistas y de otras maneras ciertos intelectuales que ellos querían de alguna manera conquistar o traerlos como portaestandartes de una cierta ideología. Y creo que con Neruda pasó eso. Yo no diría que la gente se conmueve por digamos, por lo que él dice sobre el musgo en las piedras de Chile, ¿no? No es eso. ¿Y el caso de Benedetti? Es lo mismo. Es lo mismo porque Benedetti también se vinculó a ciertos grupos de izquierda, en todo caso también a los Tupamaros en su momento, vivió en Cuba. Dijo que se fue de Cuba porque tenía asma, bueno, pero no resultó. Pero bueno, esas figuras son sus figuras políticas. No es eso la poesía para mí. Sí. Y la poesía, el arte en general, debe siempre estar del otro lado del poder, del otro lado de lo que está establecido, de lo que es habitual. Bueno, creo que toda la literatura debe estar del otro lado del poder. No solo la poesía, ¿verdad? Es decir, la literatura de por sí me parece que es un instrumento crítico. Si no tenemos la literatura, ¿qué instrumento crítico vamos a tener? Bueno, por supuesto hay periodistas, hay, digamos, fenómenos de información de todo tipo, ¿no? Pero para llegar como a un cierto fondo de pensamiento, yo creo que es muy exigido. Creo que la literatura es eso, ¿no? Es nuestro último instrumento para pensar. Y en ese sentido es crítica. Sí. Ha dicho pensar, Roberto, Sí. y usted se ha dedicado y se dedica a la filosofía. Ha sido traductor de Nietzsche, he visto en su referencia biográfica. La filosofía que aparentemente está de moda, hay series de televisión sobre filósofos, hay un libro que es el más vendido este año en la Argentina que tiene que ver con las preguntas básicas o tradicionales de la filosofía. Claro. En la carrera de filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata ha habido un récord de inscripción. ¿Hay un resurgir de la filosofía? No sé, es difícil decir eso, ¿no? En términos de estadísticos. Probablemente usted tenga razón, o sea que ahora hay un resurgir y se pueda medir estadísticamente si hay más estudiantes o menos. Pero bueno, pensemos por ejemplo en mayo del 68, ese fue un movimiento intelectual fuertísimo y ahí la filosofía jugó un rol crucial, ¿verdad? Y tenemos pensadores como Gilles Deleuze, Michel Foucault, etcétera, que nos nutren hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ha habido, podemos decir, varias eclosiones de la filosofía. En el siglo XIX estaba de moda Hegel y luego estuvo de moda Marx. Y bueno, y mucha gente leía estas cosas y se afilió a ciertas corrientes, ¿verdad? Bueno, es decir, la filosofía es una manera de pensar también, como la literatura, solo que la literatura podemos decir que es más figural y la filosofía es más nocional, pero a veces el terreno entre las dos es un poco difícil de determinar. Son instrumentos, sí. Se han presentado algunos libros en esta feria, en esta edición, acerca de la vinculación de distintas disciplinas de pensamiento, artes también que confluyen por ahí en algunos exponentes. Y lo escuchaba recién Roberto hablar del Mayo francés. Usted escribió un libro sobre Jim Morrison. Exacto. ¿Hay ahí una conexión entre esas bandas de los 60, todo ese movimiento del rock, con el pensamiento y con la filosofía de la época? Sí, claro, eso fue un momento de revolución cultural fuertísimo, ¿no? Bueno, coincidió con mi juventud, por lo tanto, yo me sentí embarcado en esa generación o en esos movimientos. En Estados Unidos era una situación de gran crisis porque los muchachos no querían ir a pelear a la guerra de Vietnam, claro. Y había mucha crítica a la política, digamos, imperialista de Estados Unidos en aquel momento. Y de repente además se descubrieron las drogas
Y por último, la música, que antes, no sé, en los años 40 era algo trivial, pero en los 50, a partir de figuras como Elvis Presley, crearon una nueva imagen de lo que era el hombre y de lo que era la mujer. Rompieron aquellos clichés, es decir, esto lo reconozco como un hombre. Si tú te fijas en las figuras del rock, sobre todo en esa época, decían, esto es un hombre, esto es una mujer, ¿no? Claro. Entonces está la música, está la actitud como estilo de vida, está la crítica frente al establishment, frente a las instituciones o frente al gobierno, y está, digamos, una cantidad de experiencias nuevas que tienen que ver con las nuevas drogas. Sí, no eran nuevas, pero en ese momento se descubrieron y se experimentaron. Entonces surgieron nuevos estilos de vida. Entonces todo eso está ligado, ¿verdad? La filosofía no gira en el vacío, la literatura tampoco. Es decir, tiene que ver con formas de vivir, con estilos de vida, ¿no? Situaciones encarnadas. Y ese fue un momento de revolución cultural importantísimo. Creo que todavía hoy, en cierto modo, nos ilumina, porque no es verdad que la década de los 60 se cierra en los 60, ni en los 70 se cierra en los 70. Son explosiones que como esas explosiones galácticas van llegando a través del tiempo, ¿no? Y nos van permeando y hemos cambiado muchísimo. Si pensamos, no sé, digo, en Uruguay está el matrimonio igualitario, claro. está la marihuana libre, en fin. Si pensamos en décadas antes, todo esto eran como anatemas, ¿verdad? Y situaciones ya criminales, policíacas, etcétera, ¿no? ¿Tiene que ver esto como un resultado de contraconductas, Roberto? Claro, porque digamos que contracultura, así dicho en general, es algo demasiado vago, ¿no? Cultura, contracultura queda como suspendido en el aire. Conducta, en cambio, tiene que ver con esto, claro, con lo concreto, ¿no es cierto? Con maneras de proponer, con maneras de vivir, con maneras de relacionarse, con objetos culturales que son usados, no solamente quedan ahí. Y en ese sentido son estilos de vida, ¿verdad? Y eso es la conducta, sí, sí. De hecho, el término contraconducta no lo inventé yo, es de Michel Foucault. De Michel Foucault. Sí. Roberto, mientras lo escuchaba pensaba también en su desempeño como docente durante mucho tiempo. Usted me ha contado que ha sido docente en Nueva York, Sí. Ha estudiado en Europa. Pensaba, mientras lo escuchaba acerca de eso, en que generalmente aquí en Latinoamérica, en nuestros países, en Uruguay y la Argentina, han llegado lo que son las imposiciones de Europa, Estados Unidos en el último siglo, en cuanto a cultura, ¿no? El rebote de lo que allí se generaba. Pensando ya por ahí en un quiebre de la supremacía tanto europea como estadounidense en el mundo a nivel económico y político, mirando hacia China, ¿se puede dar una invasión cultural de lo chino en Occidente? Se puede dar, sí, claro. Bueno, de hecho, un país como Chile, nosotros le damos la espalda, pero ellos a su vez nos dan la espalda a nosotros. Claro. Y están mirando hacia el Pacífico. Claro. Entonces lo que yo noto en Chile es que la influencia es enorme, no tan en cuanto al estilo me refiero, en cuanto a la música, en cuanto a la manera de presentarse, en cuanto al gusto, en cuanto al arte. La relación es muy fuerte con Japón y con Corea del Sur. Es una relación muy fuerte, de hecho hay críticos de arte en Chile que escriben mucho sobre estos temas, ¿no? Acá no es tan fuerte, no lo notamos de esa misma manera. Yo no diría China, porque China al final es un país dictatorial, ¿no? Pero sociedades un poco más libres, como la japonesa o la de Corea del Sur, con sus estilos, con su música, con sus maneras de presentarse, sí son muy importantes, por lo menos en Chile y en el Pacífico. Y quizá lo van a hacer más por aquí también. Roberto, antes de agradecerle su participación en los otros libros, en esta edición especial, me gustaría seguir con la cuestión de la docencia y preguntarle sobre los cambios tecnológicos que ha habido, ¿no? en los últimos años. Imagino yo que usted lo debe notar también en la relación con las nuevas generaciones. Sí. ¿Esto obliga al docente, a los profesores, a buscar otra forma de comunicación? Hoy quizá el alumno buscando en Google, buscando en Internet, sabe lo que es la dialéctica, la metafísica en 5 minutos, o puede enterarse al menos de su definición. Hay que buscar una vuelta más, algo más desde el aula, desde la docencia, para interesar y para aportarle al estudiante.
Bueno, digamos que en la época de Borges, el monumento al saber era la enciclopedia británica y él la sacaba, la robaba, la usaba todo el tiempo, ¿no? A mí me parece un milagro la tecnología en el sentido de las posibilidades culturales que trae. Es decir, nosotros ahora entramos a cualquier lugar de Internet, a YouTube, por ejemplo, y en un segundo Google podemos enterarnos de una cantidad enorme de información. Ahora, claro, depende de cómo la usemos a la información, ¿no? Es decir, el medio es de algún modo neutral. Pero quiero decir que es importantísimo no solo para el alumno, sino para el profesor. Es decir, son medios de información en que uno podemos tener los datos en la punta de los dedos. Antes, para, no sé, para leer cierto texto de filosofía china había que ir a tal biblioteca y conseguir una traducción que podía ser al inglés o al francés. Ahora todo eso está en Internet. Entonces, digamos que somos como millonarios de la información. Ahora, ¿cómo la usemos? Bueno, pero tampoco es difícil aprender a usarlo. O sea, que tampoco el profesor tiene que enseñarle al alumno cómo ir a Internet ni cómo investigar, porque es una pavada. Bueno, entonces creo que tiene que haber una estrategia en que evidentemente esas cosas entren en juego, como están entrando en juego, sin duda. Roberto, muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Roberto Echavarren, presente en esta edición especial de Los Otros Libros en la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura.